Este programa ha sido declarado de interés para la comunicación social por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Arranque, con la conducción de Maxi Lecky. Entrá ya a multitravel.com y compará todas las opciones que tenemos para vos. Multitravel.com es la opción más segura, sin sorpresas y en cuotas. Para todos tus viajes llegó multitravel.com. Especialistas en viajes al mejor precio alrededor del mundo. 91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. Yerba la buena, buenas historias. Yerba la buena, la vida se puso buena. Cebemos juntos buenas historias. Yerba mate La Buena. En supermercados, almacenes y dietéticas. Y en Instagram, @labuenayerba-mate. Yerba la buena, la vida se puso buena. En el 2023, Almirante Brown cumple 150 años y lo festejamos con obras históricas como los pasos bajo nivel de San Martín, Calzada y Longchamps, el viaducto de Ruta 4 y Rotonda Los Pinos, el primer edificio de aulas y la estación de trenes de la universidad y la nueva avenida Capitán Olivera. En este nuevo aniversario, seguimos trabajando por el Brown que soñamos y que nos merecemos. Todos somos Brown. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. A partir de ahora vas a poder ser parte de la información. Los principales títulos y el desarrollo de todo lo que pasa están acá. El Arranque. Con Maxi Lecky. Política, economía, deportes, actualidad y todo lo que pasa con el mejor análisis. Encendé la mañana con Maxi Lecky. Esto es El Arranque. Vamos todos, buen día, ¿cómo les va? Bienvenido a este nuevo programa del Arranque en Radio Sónica. Aquellos que no saben, me preguntaba Gonzalo, nuestro operador, arrancamos a través del Tollback, que el que no sabe el Tollback es lo que estamos escuchando aquí en nuestros auriculares y él me está hablando desde los controles. Sí, vamos para adelante, andiamo tutti al programa El Arranque, como todas las mañanas aquí en Radio Sónica. Mi nombre es Maximiliano Lecky. Vamos a compartir información, noticia, política y actualidad en la mañana número 1 de los medios digitales aquí en Argentina. ¿De qué tenemos que hablar, charlar, analizar? Y obviamente hablamos de actualidad, hablamos de política, y lo que pasó ayer fue una verdadera, te diría, guerra política. Para el presidente Javier Milei, el Senado le declaró la guerra. La política y los políticos le declararon la guerra desde el poder legislativo al poder ejecutivo. ¿Es así? ¿Se puede decir de esa manera? Bueno, es la editorial de hoy. ¿Y por qué? Porque, bueno, lo que sucedió no se vio en la democracia en la Argentina. Lo que sucedió ayer es la primera vez en la historia democrática de nuestro país que el Senado tiene que rechazar los pliegos de un juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La propuesta de un juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Y esto por qué se da? Porque previamente a que esto sucediera, es decir, que el Poder Ejecutivo envíe pliegos al Senado, había acuerdos previos, acuerdos parlamentarios. Se sabía que si alguien tenía que enviar un pliego para un juez de la Corte, y eso estaba previamente charlado, porque si no, no iba a pasar, porque se necesitan una mayoría calificada para esa aprobación. Y si eso no pasa, y bueno, el Poder Ejecutivo queda con un grado de debilidad frente a la sociedad o a la mirada de la sociedad. De hecho, también Mauricio Macri abrió una puerta hace algunos años cuando
nombró por decreto jueces de la Corte Suprema, que después tuvo que de alguna manera retrotraerlo. Pero yo me acuerdo que en ese momento la mayoría del periodismo argentino hizo una crítica importante hacia la falta de institucionalidad que el presidente Macri de ese momento estaba dando como un paso al, si querés la palabra autoritarismo, a lo que no estaba acostumbrado la democracia. Bueno, y hoy le está pasando eso a Milei. Desde el gobierno, ¿qué es lo que explican? Desde el gobierno explican que hace un año el gobierno envía los pliegos al Senado, que el Senado tuvo la posibilidad de aceptarlo o de rechazarlo en este periodo, y que como no lo hizo, decidió impulsar esta candidatura que no se trataban por decreto. Porque el Senado, si querés, la casta política, como el gobierno le gusta llamarlo, no estaba avanzando en el trabajo que tenía que hacer, es al menos darle el placer para que sean jueces de la Corte o no. Entonces el gobierno dice, bueno, yo pongo primera, si ustedes no lo tratan, lo decido yo. Y bueno, ahora el Senado dice, con el criterio que también le corresponde, porque yo mismo dije en este programa que el presidente Milei estaba en su derecho de nombrar constitucionalmente a los jueces por decreto, porque no es que estaba en contra de la Constitución, no era ilegal lo que estaba haciendo, eso fue lo que dije, no era ilegal. Tampoco es ilegal hoy que el Senado le rechace, como hizo ayer, los pliegos al juez Lijo y a Mansilla, ¿no? Así que estamos en el marco de la Constitución, estamos en el marco de los procesos constitucionales, lo que hemos vivido ayer. La pregunta es si el gobierno se tenía que comer esta piña política o no. Si era necesario que el presidente Milei se comiera esta piña política en el medio de una turbulencia financiera internacional, en el medio del pedido al fondo de dinero al Fondo Monetario Internacional, donde hay que ver cómo esto es leído por justamente los organismos internacionales al que vos le vas a pedir apoyo. Es decir, si no tenés apoyo interno, y al no tener apoyo interno, puede generar algún tipo de zozobra o resquemor a aquellos que te tienen que prestar dinero. La verdad que no parece el mejor de los escenarios. En un marco también, en un contexto global complicado por los aranceles que Trump le impone al mundo, las cosas están cambiando. Y en Argentina me da la sensación que si el gobierno no sabe leer esto, que le sucedió en el Senado, también las cosas cambian. También las cosas cambian, porque lo que hizo el gobierno puede haber parecido o puede haber sido legal, puede haber estado dentro del marco de la Constitución, pero no es algo que la democracia venía acostumbrada. Es decir, enviar jueces que van a ser miembros del máximo tribunal sin el consentimiento del resto de los partidos políticos. Y desde el gobierno también alegan que si hacía esto, tenía que transar y negociar otras cosas, porque la oposición le iba a pedir otras cosas. Y me parece que es lo que, de alguna manera, el gobierno no quiere. No le quiere decir, mira, yo te doy 2 jueces que están con mi consentimiento de la Corte Suprema, pero pongo al procurador. Pero te doy tal cargo. Al menos eso es lo que dicen nuestras fuentes, que las tenemos. Que por eso se avanzó en esta solución, que finalmente no fue una solución. Y hoy también estamos parados frente a qué es lo que va a hacer García Mansilla. Porque él ya es juez de el máximo tribunal. Inclusive la Corte Suprema le aceptó el juramento. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a ir? ¿Va a renunciar? Y si se queda, ¿qué va a pasar con nuestro ordenamiento jurídico? Porque, digamos, vos sabés bien que en derecho se dice que la mitad de la biblioteca está de un lado y la otra mitad está del otro lado. Entonces algunos constitucionalistas dicen no, como no tiene la aceptación del Senado, García Mansilla ya tendría que renunciar. Y otros dicen no, como se le tomó hasta fin de año, el juramento hasta fin de año se tiene que quedar y después no tienen la renovación. Pasado, digamos, el 31 de diciembre del 2025. Bueno, a ver,
está todo por verse. La información que yo tengo es que el juez lo que ha hecho es consulta con el resto de sus pares de la Corte Suprema a ver qué es lo que le indican. Si le dicen que renuncia, él va a renunciar. Si le dicen que se puede quedar hasta el fin del periodo de sesiones, se va a quedar. Y bueno, después el gobierno buscará suplir a otros jueces. El problema de esto es la inseguridad jurídica. Es decir, cualquier persona que se vea afectada por una sentencia del juez Mansilla en estas condiciones, que no tiene la estabilidad en su cargo, puede llegar a plantear que no era un juez idóneo para su cargo. Entonces ahí deviene el problema. Creo que toda la dirigencia política tiene que aprender de esto. El gobierno debe aprender de esto en primera medida para tratar de entender que en las democracias, por más que uno crea que tiene que siempre patear el tablero e ir para adelante, necesitas consensos, porque justamente la democracia es la fuerza y la suma de los partidos políticos para gobernar un pueblo y una nación, y para eso están también las fuerzas divididas en los diferentes estamentos legislativos, para justamente ser un contrapeso al poder, o al menos una balanza donde se buscan los equilibrios. Si no, no estaríamos en una república. Si no, no estaríamos en una república, donde justamente existe esta división de poderes para estas cosas. Esto tiene que leerlo el gobierno, pero también debe leerlo la oposición, donde uno puede ser oposición con criterio razonable y responsable. Supongamos, ejemplo, y solo a modo de ejemplo, no quiero al hijo porque tiene estas causas que involucran al poder, que beneficiaron ideológicamente y no por lo que decía el expediente a determinada persona, y eso se debate justamente en el Congreso, para darle o no el ok para que sea juez de la Corte. Pero no utilizar también la elección de cargos como botín político. Es decir, te doy esto a cambio de esto. Eso también tiene que aprenderlo la oposición. También debe aprenderlo la oposición. Porque para lo que está justamente el Senado es para el control de que los jueces que llegan sean idóneos y no para la utilización de botín en te doy, me das, como el gobierno está diciendo. Obviamente ustedes saben que siempre trato de mirar de todos los lados, o de todas las aristas posibles, porque hay que entender a todos. Y hay que también ver lo que nos viene pasando en los últimos años para decir, muchachos, algo hemos hecho mal. Todos algo han hecho mal. Y ojalá tengan la grandeza de espíritu para que, pasado algunos años, digamos, esta generación cambió el rumbo de la política, de los políticos, de la economía, y sobre todo entendió que lo más importante es darle solución a la gente. Esto es El Arranque. El Arranque fue declarado de interés para la comunicación social por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque hablamos con la verdad y llegamos a vos de la manera más auténtica. Gracias por elegirnos. El Arranque, con Maxi Lecky, por Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet.